Buenas tardes, tengan todos bienvenidos la tarde de hoy al webinar Reanimación Neonatal. La tarde de hoy contamos con un expositor de lujo. Quiero darle la bienvenida y el agradecimiento por este tan interesante tema al doctor Roberto Grimaldo. Quiero contarle un poco acerca del doctor Grimaldo. Él es panameño, tiene experiencia como pediatra neonatólogo de la Caja de Seguro Social de Panamá, subdirector de atención primaria de la Caja de Seguro Social de Panamá en los periodos de 2018 y 2019. Ha fungido también como coordinador del programa de alto riesgo para la Caja Social de Panamá en el año 2014 al 2018. Tiene un posgrado en políticas infantiles. Doctor Grimaldo, buenas tardes. Buenas tardes. Primero darle las gracias por tomarse este tiempo, este viernes, para que este humilde servidor les converse sobre reanimación neonatal. Hago las aclaraciones antes de empezar. Esta es una charla tipo Spanglish. Las presentaciones que tenemos, algunas van a estar en español, otras en inglés, porque tomé las imágenes textuales del curso de reanimación cuando lo dictamos. Así que hay imágenes que son muy propias y que son adecuadas e interesantes verlas tal cual fueron confeccionadas. Para el que me quiera seguir, @doctorneokids, vamos a entrar en materia. Primero, como habíamos dicho en el eslogan o cuando hicimos la presentación, ¿qué era lo importante de esta charla? Primero, ver los cambios que han ocurrido en lo que respecta a reanimación neonatal, fijarnos en cuáles son los puntos claves y dónde se han hecho algunas modificaciones y cuáles de esta información nosotros tenemos que tomar como propias para todas aquellas personas que trabajamos con niños y recién nacidos y que nos podemos enfrentar en algún momento dado a aplicar lo que es una reanimación neonatal. Todo lo que hemos participado en curso de reanimación neonatal, ya vamos por el 7º curso, su última versión fue el 2015. Esto a modo general, entender que del 100% de los nacimientos que nosotros atendemos, el 90% de los recién nacidos van a cursar con una transición completamente normal. Un 10% van a meritar algún grado de soporte inicial, solamente ventilación a presión positiva, y solamente un 1% va a requerir una reanimación vigorosa, traduciéndose en otras palabras, maniobras extensas, tales como ventilación, acompañados de compresiones cardíacas e incluso el uso de drogas vasoactivas para mejorar lo que es el aporte y la probable sobrevida del recién nacido prematuro que estamos atendiendo. Sabemos que a nivel mundial ocurren 4 millones de funciones neonatales al año y la asfixia al nacer es responsable del casi el 23% de las muertes que se presentan. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa? Entender que en la reanimación el paso más importante es la transición de la vida intrauterina a la vida extrauterina. Es un momento sumamente riesgoso y que tenemos que iniciar de manera adecuada la ventilación a presión positiva en el primer minuto de vida o minuto dorado, golden minute. Esta diapositiva va a llevar, por así decirlo, la vamos a desglosar después, así que no se preocupen necesariamente de entenderla completamente, pero les voy a dar algunas pausas en las cuales tenemos que tener claro. Según las últimas normas de reanimación, tenemos varias información importante. Si ven a la mano derecha, vamos a tener un pequeño recuadro que dice cuál es la saturación preductal objetivo después del nacimiento. Ahí ustedes van a ver que al minuto va a ser una saturación de 60-65%, a los 2 minutos va a ser de 65 a 70, y va a subir paulatinamente y vemos entonces que a los 5 minutos la saturación va a mejorar por arriba de 80-85%. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros cuando ya estamos asignando el Apgar a los 5 minutos de vida, todavía el niño puede estar cianótico. Antes, en los que participaron en cursos de reanimaciones previas, iniciaban reanimación o teníamos la tendencia a poner oxígeno muy tempranamente, incluso a altas concentraciones, para lograr que el niño se pusiera rosado rápidamente. Aquí ya quitamos una de las principales barreras y tenemos que entender que ya la coloración del niño no es un factor indicador, llámese en este caso la cianosis, para tener que administrar oxígeno. Entonces, ¿qué significa esto? Que nosotros tenemos que ser tolerantes con el color cianótico del paciente y fijarnos en otros parámetros que permitan la toma de decisiones adecuadas. En el primer recuadro que van a ver ustedes, habla lo que es el consejo antenatal. ¿Qué significa eso? Solamente la interacción neonatólogo, ginecobstetra y el paciente, en la cual nos van a decir cuáles son los antecedentes o al parto al cual nos estamos enfrentando. Poder, en este caso, por así decirlo, poder asignar roles y trabajar con un equipo.
La usanza en la mayoría de las maternidades latinoamericanas es que ante casos complicados de reanimación acuda una o dos personas que estén capacitadas en reanimación. Sabemos que ante casos muy severos, donde corre la vida del niño, corre mucho riesgo y hay la posibilidad de fallecimiento debido a alteraciones propias del embarazo, se debieran participar dos o tres personas más que estén preparadas y capacitadas para poder discernir cuál va a ser la labor que va a realizar cada uno. Y eso es importante, que alguien tome el mando al momento de dirigir al equipo de trabajo. Lo otro es el chequeo del equipo. Cada vez que te vas a enfrentar a una reanimación, previamente tú tienes que hacer el check-in de todos los utensilios, elementos y sustancias o medicamentos que vas a utilizar para que no tengas que improvisar en el momento de la reanimación. Cuando se presenta el parto, ya tú sabes que te estás enfrentando, ya hemos dividido las funciones como una persona, como un equipo de trabajo, y ya hemos chequeado nuestro equipo, se presenta el nacimiento. ¿Cuáles son las tres preguntas más importantes? Si el niño es a término o es prematuro, si el niño tiene tono muscular y si el niño respira o llora. Si esas tres preguntas son adecuadas y son correctas, un niño a término tiene buen tono y respira o llora, traduciendo que hay una adecuada respiración que puede permitir un intercambio gaseoso, entonces, ¿qué vamos a hacer? Podemos entonces colocar al niño sobre la madre, hacer el contacto piel con piel y hacer las maniobras normales de rutina que siempre vamos a hacer. ¿Cuáles son? Precalentar, mantener la temperatura corporal del niño, posicionar la vía aérea, despejar las secreciones, y esto aquí es importante, si es necesario, if needed, si es necesario. ¿Qué significa eso? Se sabe, incluso se practica todavía, que en algunas cesáreas o momento del nacimiento se tiende a despejar la vía aérea, sobre todo primero la boca y la nariz, y antes, cuando ya lo pones en la incubadora, vuelve y realizas el procedimiento. Tenemos que tener claro que esto puede producir reflejos vasovagales que pueden entonces afectar al recién nacido, y por ende solamente se hace si es necesario. Posteriormente retiramos las mantas mojadas o húmedas, secamos y estimulamos al niño si es necesario. En el recuadro que está inferior a esto, hacemos los mismos pasos. ¿Qué significa? Que si el niño sea a término prematuro, tenga buen tono, respiro, llora, igual vamos a hacer los mismos pasos. Vamos a calentarlo, vamos a mantener una temperatura corporal normal, vamos a posicionar la vía aérea, la vamos a despejar si es necesario, vamos a secar y vamos a estimular. Entonces, en este momento, tenemos que evaluar si el paciente está respirando o no está respirando, o está en una respiración que sea de gasping, que pueda afectar entonces el intercambio gaseoso y que no sean respiraciones efectivas. Eso es importante que lo tengamos presente. Y nos vemos entonces si la frecuencia respiratoria está debajo de 100 latidos por minuto. Esos parámetros, ¿qué significa esto? Que si el niño no tiene una respiración adecuada o está en apnea, entonces tenemos que proceder, ya pasado el primer minuto, a haber arrancado con ventilación a presión positiva. En esto es importante que tengamos claro que al momento de iniciar una ventilación a presión positiva, tenemos que colocar al paciente un monitor de saturación. Esto es importante, en muchas maternidades no se hace, pero estamos tratando de cambiar la cultura de tener siempre un saturómetro en las maternidades o en las salas de parto para poder colocárselas al recién nacido, y considerar también el EKG, el monitor de EKG, que nos pueda brindar entonces de forma adecuada cuál es la frecuencia cardíaca que está presentando el paciente. Si nos vamos a la mano derecha, vamos a ver si la respiración es laboriosa o vemos que hay una cianosis persistente. Posicionamos, despejamos la vía aérea, colocamos igual el saturómetro, colocamos oxígeno suplementario si es necesario y consideramos un CPAP. Todos aquellos que trabajan en las salas de neonatología conocen lo que es el CPAP, y se recomienda en aquellos prematuros o niños que tienen esfuerzo respiratorio propio, pero que el esfuerzo respiratorio aparente ser ineficiente, se le puede colocar tempranamente el CPAP sin tener que caer en una intubación endotraqueal directamente. Entonces, si ven el primer recuadro, pues ya decidimos en el primer minuto iniciar ventilación a presión positiva. Por eso es importante que ustedes, cuando sea el nacimiento del niño, activen los timers que están frente a las incubadoras de ustedes, coloquen su saturómetro y consideren la aplicación de un monitor de EKG. En este momento nosotros vamos a brindar 30 segundos, eso lo vamos a después a recortar, pero la información se la doy de ya. 30 segundos con ventilaciones que produzcan una adecuada expansión torácica. Después
Antes nosotros se nos decía, ustedes arrancan, dan ventilación a presión positiva por 30 segundos y posteriormente, si todavía el paciente cursa con frecuencia cardíaca debajo de 60, arrancamos de una vez con masaje cardíaco. Aquí nosotros reconsideramos y hacemos unos altos. Sí tenemos en el primer minuto que iniciar la ventilación a presión positiva, pero nosotros vamos a evaluar la frecuencia cardíaca posterior a arrancar la ventilación presión positiva después que tú tengas 30 segundos de ventilaciones efectivas que produzcan la expansión torácica. Por eso es importante chequear el movimiento del tórax, ver si hay algunos pasos necesarios, lo que es el llamado Mr. Sopa, cómo se realizan, y entonces en caso tal de que haya 30 segundos de expansión torácica adecuada y que no incremente la frecuencia cardíaca o no sobrepase por arriba de 60, entonces procedemos a podemos dar masaje cardíaco y ventilación a presión positiva. Cuando arrancamos ventilación a presión positiva junto con masaje cardíaco, aquí es importante hacer unos acápites y por eso me detengo tanto en esta diapositiva. Primero tenemos que considerar tener al paciente intubado, porque cuando ya arrancan las compresiones es importante que al hacer la sincronización con la ventilación a presión positiva, tengas la posibilidad de que el paciente no se mueva la vía aérea. Es muy difícil con un ambo o una mascarilla mientras hace compresiones mantener un sello óptimo. Entonces se recomienda que el paciente ya esté intubado cuando vamos a dar compresiones y masaje cardíaco. Lo otro importante es que ya debemos colocar un monitor de EKG y el oxígeno se sube al 100% apenas decidimos dar ventilación a presión positiva con masaje cardíaco. Ahora, a diferencia del último curso de reanimación neonatal, que fue el previo, el sexto, se recomendaba solamente 30 segundos de ventilación a presión positiva junto con masaje cardíaco. Ahora se recomienda 60 segundos adecuados de una compresión sincronizada con ventilación a presión positiva para entonces decidir colocar adrenalina y sustancias que mejoren la hipovolemia. Entonces, aquí vamos a proceder a desglosar todo lo que hemos conversado. Los pasos iniciales de la reanimación siempre van a ser lo mismo, ustedes los conocen, no hay nada que ustedes no sepan. Primero, proporcionar calor, posicionar cabeza, despejar la vía aérea si es necesario, secas y estimulas al bebé para que respire, y entonces procedes a evaluar lo que es la respiración, la frecuencia cardíaca y la oxigenación. Como en todas las normas de reanimación, siempre hablamos del A, B, C, D. B, que tiene que ver con ventilación, tenemos que proporcionar una ventilación con presión a posición positiva con un dispositivo de reanimación y aplicar un oxímetro de pulso. C, proporcionar compresiones torácicas adecuadas mientras se continúa con la ventilación asistida y probablemente considerar colocar un catéter venoso umbilical y administrar adrenalina a medida que continúa con la ventilación asistida y las compresiones torácicas. En cualquiera de los momentos, si vemos que no hay una adecuada ventilación, nosotros o una adecuada ventilación, sincronización con las compresiones torácicas, siempre tenemos que proceder a la intubación endotraqueal. A diferencia del adulto, sabemos que los problemas normalmente de paros cardiorrespiratorios son cardíacos. En el niño siempre el problema de base es una hipoxemia debido a que hubo algún tipo de alteración, llámese un nudo verdadero, llámese un desprendimiento de placenta, un abrupto placenta, una placenta previa sangrante, un evento asfíctico propio. Lo más importante entonces es ventilar los pulmones del bebé. Si usted no se acuerda de ninguno de los pasos de reanimación, con que usted solamente recuerde que tiene que dar ventilación a presión positiva y colocar oxígeno al paciente, usted va a recuperar muchos de estos pacientes porque solamente un 1% va a requerir que hagamos maniobras enérgicas acompañadas de compresiones cardíacas y drogas. Este es el recuadro que nos explica por qué se presenta todo eso. En la parte superior ustedes van a ver lo que es el esfuerzo respiratorio. En el segundo recuadro van a ver cómo varía la frecuencia cardíaca en presencia de un evento asfíctico. Y en el último vamos a ver cómo cae la presión arterial. Es importante que recordemos cosas básicas. Cuando estamos enfrentándonos dentro de la barriga, el niño está haciendo esfuerzos respiratorios constantes. Cuando se presenta un evento asfíctico, como le dije anteriormente, cualquiera de los eventos, va a haber una disminución de la entrega de oxígeno. El cuerpo inteligentemente va a redistribuir la sangre a los órganos diana. ¿Cuáles son los órganos diana? Corazón, cerebro, suprarrenales. Al distribuir la sangre a los órganos diana, todos los otros tejidos van a dejar de recibir sangre. ¿Qué va a pasar? De menor flujo de sangre a nivel gastrointestinal va a ocurrir el meconio. Disminución del flujo de sangre a nivel de la piel y del torrente sanguíneo a nivel distal, va a haber palidez e hipotonía muscular. Va el niño a caer en un evento de disminución del estado del sensorio.
Y el niño entonces va a proceder a hacer especie de boqueo o apnea primaria, que es cuando ya no puede hacer un intercambio gaseoso adecuado. Y va a empezar a hacer pequeñas respiraciones pausadas que no permiten ni la entrada de aire ni la salida de CO2. Y posteriormente, si el evento asfíctico se mantiene, va a caer en una apnea secundaria, que en este caso lo llamaríamos ya la muerte, un paro evidente en el cual definitivamente tenemos que interactuar. A medida que se presente el evento asfíctico, ustedes van a ver que la frecuencia cardíaca se va a ir disminuyendo paulatinamente y es lo que nosotros vemos en los monitoreos cardíacos cuando ustedes ven las compresiones cardíacas y ven las disminuciones, los dips que se presentan y cómo varía la frecuencia cardíaca en base al esfuerzo que se está presentando a nivel intrauterino. Y si el evento hipóxico se mantiene, pues lo que va a venir es una bradicardia sostenida que va a producir una afectación importante. Y por último, la sangre siempre va a tratar de distribuir el flujo sanguíneo manteniendo su presión y en caso tal de que se mantenga el evento asfíctico, pues entonces cae una hipotensión y ya estamos frente a un evento donde estamos en la muerte. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Como dijimos anteriormente, muy sencillo, siempre recordar, hay que estar preparado prenatalmente, hay que comunicarse los equipos obstétricos con los neonatales y viceversa, junto con los padres para poder tomar decisiones sobre qué pasos vamos a realizar, hasta dónde va a llegar nuestra maniobra de reanimación, cómo es el pronóstico, lo que vamos a hacer, y poder asignar roles al equipo de trabajo con el que vamos a entrar a trabajar. Al momento del nacimiento, las 3 preguntas más importantes. Si es a término o no, si tiene tono y si respira o llora. Esas son las 3 preguntas que siempre nos vamos a hacer. Si es adecuado, entonces lo vamos a pasar junto a la madre. Podemos hacer incluso la reanimación sobre el abdomen de la madre. Vamos a calentarlo, vamos a mantener una temperatura corporal normal, vamos a posicionar la vía aérea, vamos a despejar las secreciones. Solamente si es necesario, vamos a secar, a estimular y vamos a proceder a evaluar. Si en caso tal el paciente no presenta, ni es a término, ni tiene buen tono, ni respira, ni llora, igual vamos a hacer los mismos pasos. O sea que lo haga o no lo haga, vamos a hacer los mismos pasos. Tenemos entonces que evaluar si el niño tiene esfuerzo respiratorio. El esfuerzo respiratorio, ¿qué significa? Si hay un buen patrón, si está en apnea o gasping, o la frecuencia cardíaca está debajo de 100, ya en este caso tendrías que haberle puesto un saturómetro. Entonces procedemos a dar ventilación a presión positiva, colocamos un saturómetro y consideramos la aplicación de un EKG para poder ver cómo efectivamente se están dando las contracciones a nivel cardíaco. Si el paciente presenta una respiración laboriosa o una cianosis persistente, teniendo en cuenta, claro, de que hay valores adecuados y tolerables en base al tiempo para mantener una adecuada saturación, entonces nos vamos a enfrentar a colocar al niño, despejar su vía aérea, colocar su saturómetro, brindar oxígeno y probablemente considerar un CPAP. Si la frecuencia cardíaca cae por debajo de 100, después de haber dado ventilación a presión positiva, entonces nosotros tenemos que estar pendientes de ver cómo se da la expansión torácica. Si hay 30 segundos de expansión torácica efectiva que no mejore la frecuencia cardíaca por arriba de 60, entonces procedemos a dar ventilación a presión positiva junto con compresiones torácicas. Coordinamos la ventilación con la presión positiva y brindamos entonces en este punto oxígeno al 100%. Esto es importante que lo tengan claro. Cada vez que usted arranca a dar ventilación a presión positiva junto con masaje cardíaco, el oxígeno se lleva al 100% y se coloca EKG para poder monitorizar efectivamente cómo está la contractibilidad a nivel cardíaco. Y si después de un minuto, de 30 segundos de ventilación a presión positiva efectiva con expansión torácica y un minuto adecuado de ventilación junto con masaje cardíaco, entonces procedemos a aplicar adrenalina si la frecuencia cardíaca se mantiene debajo de 60. Entonces, hasta el momento vamos claro. Repetimos, reunión de equipo que vamos a hacer, determinar quién es el líder, establecer roles, debemos de entrar por lo menos 2 personas como mínimo un proceso de reanimación, junto con el personal que se encuentra en la sala de partos, discutir el plan de trabajo y discutir con el obstetra cuál es la demora en el clampeo del cordón umbilical. Para niños vigorosos, que anteriormente que entendíamos por niños vigorosos, niños que respiran o lloran, tienen buen tono y que tienen frecuencia cardíaca arriba de 100. No vas a saber si la frecuencia cardíaca está arriba de 100 porque son el primer minuto de vida. Pero entendemos por vigoroso aquel niño que tiene un llanto y un buen tono muscular y está con un buen patrón respiratorio, podemos demorar el clamp del cordón entre 30 a 60 segundos. Colocamos al niño piel con la madre y podemos cubrir con una toalla o plástico. No se retrasa el clampeo si la circulación placentaria está afectada. ¿Qué significa? Si estamos ante un evento real de afectación placenta previa, prolapso de cordón, desprendimiento, tenemos que llevar al niño rápidamente a una reanimación y no se debe demorar o interrumpir el clampeo del cordón.
Hay insuficiente evidencia cuando el bebé no está vigoroso de forma adecuada, el ordeño del cordón no es recomendable y en caso de gestación múltiple pues es discutido y es decisión del equipo hasta cuánto tiempo lo quieren mantener o permanecer. Esto es importante. El signo más ominoso o pronóstico de un mal pronóstico es que el niño esté hipotérmico. Ni la hipotermia ni la hipertermia es buena. Tenemos que mantener al niño eutérmico. La temperatura axilar debe ser entre 36.5 a 37.5. Tenemos que estar claros que la hipotermia incrementa los riesgos de síndrome de estrés respiratorio, hipoglicemia, hemorragia intraventricular, sepsis y el riesgo de mortalidad asociado con hipotermia. La temperatura de la habitación donde se está teniendo el parto debe oscilar entre 23 a 25 grados. Y es importante recordar que aquellos menores de 32 semanas requieren el uso de bolsas plásticas o cobertor para disminuir la pérdida de calor. Antes lo que se hacía con los niños es que se forraban completamente en algodón todo el cuerpecito y se ponía un gorrito. Ahora lo que se recomienda es introducir en una bolsa de estas de Ziploc y poder realizar la maniobra de reanimación dentro de la misma para evitar la pérdida de calor que presente el paciente. También se considera la utilización de sensores de temperatura o servocontrol para evitar que el niño caiga en hipotermia o hipertermia en base a lo que estemos trabajando. ¿Cuáles son los pasos iniciales del recién nacido? Vamos a repetirlo hasta el cansancio. Precalentar, proveer calor, posicionar cabeza y cuello, succionar solamente si es necesario, secar. Y si el paciente no responde, estimulamos. ¿Cómo estimulamos al paciente? 2 frotaditas en la espalda o 2 palmaditas en el talón. Si el niño no respira, evaluamos la respiración. Si está en apnea o no hay o gasping, no tiene un esfuerzo respiratorio adecuado, entonces arrancamos ventilación a presión positiva. Si el bebé no comienza a respirar inmediatamente, puede ser estimulado, se debe iniciar ventilación a presión positiva y continuar con la estimulación no ayudará. La reanimación de recién nacidos prematuros menor de 35 semanas de gestación, esto es importante, se inicia con oxígeno que fluctúa entre 21 a 30%, tratando de mantener los objetivos de saturación adecuada permitidos que están a la mano derecha. Y se debe ajustar el oxígeno para lograr esta saturación preductal, esto es importante. El saturómetro siempre se debe colocar en la manito del brazo derecho para ver lo que es la saturación preductal. Entonces, de los pasos que habíamos hablado, el paso 1, colocar bajo una fuente de calor radiante al niño, posicionar la vía aérea, secar boca y nariz si es necesario, secar y estimular, y entonces procedemos a evaluar si el niño realmente tiene un esfuerzo respiratorio o está bradicárdico. ¿En este momento la cianosis es importante? No, porque ya dijimos que hay valores adecuados y nosotros tenemos que utilizar entonces con moderación el oxígeno, entender que brindemos 1, 2, 5, 10 litros, siempre estamos brindando oxígeno al 100% y que puede producir afectaciones si no es necesario. ¿Cómo priorizamos sus acciones? No debe dejar pasar más de 30 segundos estimulando más al bebé para que respire, por eso es importante que ya usted haya arrancado con ventilación a presión positiva, si es necesario, pasado el primer minuto de vida del paciente. Seguir estimulando por allá sin brindar adecuada ventilación a presión positiva es más que ayuda, es iatrogénico y no estamos brindando ningún tipo de beneficio a nuestro paciente. Otro tema importante, la succión de rutina en los pacientes que presentan meconio. Para nosotros es importante que lo tengan claro. Antes los procesos de reanimación incluían si el meconio, si el líquido amniótico estaba teñido de meconio, se distribuía si el niño era vigoroso o no vigoroso. Ya eso no se hace. Incluso había algunas sondas especiales, unos tubos de intubación, se pasaba una sonda de succión dentro del tubo endotraqueal y nosotros ya eso no se hace y se debe entonces proceder a llevar a cabo la reanimación adecuada del recién nacido, independientemente que el niño sea vigoroso o no. Entonces se ha visto que la intubación demoraba mucho el tiempo debido a la capacidad de la persona de intubar y también al problema del tiempo que había que realizar la intubación y la succión del paciente. Es importante tener claro que esto también tienen que tenerlo muy presente, la evaluación de la frecuencia cardíaca por auscultación es inefectiva. La palpación del cordón umbilical es menos sensible y menos precisa que la auscultación. La auscultación también es imprecisa debido a que hay bebés no vigorosos que pueden tener alguna afectación y por eso en este caso se recomienda la aplicación de un oxímetro de pulso y si no hay la posibilidad, pues colocar un monitor
con sus 3 derivadas a nivel cardíaco para poder monitorizar efectivamente cuál es la frecuencia cardíaca que presenta el paciente. Aplicar las 3 derivadas sobre el tórax y las extremidades es importante debido a que cuando auscultas es difícil en un bebé no vigoroso y a veces en base a las técnicas que usábamos, cuenten en 6 segundos y multiplican por 10, ya eso no se recomienda, sino que realmente es o la auscultación o saturación, oxímetro de pulso, o en caso tal, pues tener en las unidades o las maternidades un monitor cardíaco en el cual puedas evaluar efectivamente cuánto es la frecuencia cardíaca. ¿Cómo se maneja el oxígeno? Arrancas el oxígeno a 10 litros por minuto, y niños menores de 35 semanas se brinda oxígeno entre 21 a 30%, y mayores de 35 semanas arrancamos con oxígeno al 21%. ¿Qué significa esto? Que si usted no tiene una fuente de oxígeno y es un niño a término, digo, en el peor de los casos, si no tiene fuente, usted puede arrancar con una bolsa autoinflable, por lo menos a brindarle expansión torácica con el aire ambiente para poder apoyar al paciente en la distensión a nivel del tórax. Siempre recordar utilizar oxímetro de pulso, y cuando arrancan con presiones tiene que usar oxígeno al 100%. ¿Por qué esto es importante? Se cambió debido a que la reanimación de prematuros con oxígenos elevados se ha visto que tenía mayor afectación de displasia broncopulmonar, hemorragia intraventricular, retinopatía del prematuro en aquellos prematuros menores de 35 semanas. Entonces, ¿qué es lo que se ha recomendado? Pues arrancar entre 21 a 30%. Ya sabemos cuáles son los valores de saturación adecuados, así que tenemos que estar enfocados. El que quiera tomar la foto de la imagen, esto es muy bueno. Incluso hay una tabla que se puede pegar frente a la incubadora para que ustedes puedan tener acceso a las técnicas de reanimación, porque las habilidades ustedes tienen que practicarlas, pero el conocimiento siempre es el mismo, y lo importante es siempre crear protocolos adecuados que permitan una adecuada reanimación. En bebés menores de 32 semanas es importante considerar el CPAP, si el bebé está respirando inmediatamente después del nacimiento, y una alternativa para la intubación rutinaria o la administración de surfactante es colocar al niño un PEP de 5 centímetros. Aquí ustedes están viendo un dispositivo que se llama Neoti, que no es más que una mascarita con sello que ustedes pueden colocarle al paciente, ya sea con el sello o le puedes colocar incluso el CPAP nasal, en el cual solamente vas a brindar el oxígeno con un PEP de 5 centímetros de agua, suficiente para que se mantenga el reclutamiento alveolar. Así que siempre consideren, si ustedes tienen un prematuro que tiene esfuerzo respiratorio, aunque no sea eficiente, ustedes no quieren darle suficiente oxígeno o exageradamente oxígeno, usted le puede colocar las puntas nasales, por ejemplo la Hudson, ustedes pueden colocársela y le brindan entonces su oxígeno 30% aproximadamente, para que él mantenga su esfuerzo respiratorio y se mantenga el reclutamiento alveolar. A los recién nacidos prematuros que respiran espontáneamente o presentan dificultad respiratoria, como les decía aquí mismo, ustedes pueden colocar el CPAP justo en la sala de nacimiento, para que el niño ya pueda venir con esos alveolos reclutados y no necesariamente tengamos que caer en una intubación y aplicación de surfactante profiláctico de forma mandatoria. Este punto es importante. Cuando usted brinda ventilación a presión positiva, la persona toma la cabecera del niño. Cuando usted está brindando ventilación a presión positiva, usted toma la cabeza del niño. Eso es importante para permitir que las otras personas lateralmente puedan trabajar y colocar, como en este caso en la saturación, hay otra persona que está ocultando y hay una cuarta persona que está anotando cómo se han llevado las maniobras de reanimación, hora de inicio, hora de terminación, los pasos que se han utilizado, lleva el tiempo y delega las funciones de las personas que lo están haciendo. Posición adecuada de la vía aérea, que la vía aérea esté alineada, ni flexionada, ni hiperextendida, para que se permita una adecuada entrada y salida de aire. Las técnicas de ventilación a presión positiva, como ustedes conocen, puede ser con 2 manos alrededor de la cabeza del niño, haciendo un sello perfecto dependiendo de la mascarilla que cubra nariz y boca y no permite la salida de aire. Y el otro, pues puede utilizarlo con un dispositivo, en estos casos un neopuff, lateralmente, para que el niño pueda recibir su oxígeno. Este no es más que el neopuff. En el neopuff, para los que han trabajado con esto, es sumamente amigable, en lo cual ustedes pueden setear digamos, en el extremo proximal a la mascarilla, y se setea el PEP del paciente, y el PIP usted lo puede setear en el dispositivo de flujo controlado, limitando su PIP, de tal manera que no produzcas una lesión. Normalmente uno arranca entre 20 a 25 centímetros de agua. Entonces, esto es lo que hablamos. Si el niño, después de haber hecho sus maniobras básicas de reanimación,
no tiene esfuerzo respiratorio, lo estimulamos, le diste 2 palmaditas en los pies o le frotaste la espaldita y el niño tiene apnea o no respira o tiene un gasping o su frecuencia cardíaca está debajo de 100, si ya le habías colocado el instrumento, usted arranca ventilación a presión positiva. Cuando arranca ventilación a presión positiva, es importante que a los 15 segundos hagas un chequeo de cómo está siendo efectiva tu ventilación. Eso es importante. Antes eran 30 segundos corridos, a veces la técnica no era la adecuada, entonces esto es importante. Tienes que ver si se está incrementando la frecuencia cardíaca, tienes que ver si la frecuencia cardíaca se está incrementando y si el tórax se está expandiendo, si no se está incrementando y no se está expandiendo, y si a pesar de que el tórax se está expandiendo y no se está incrementando, los pasos son diferentes. Si se está incrementando la frecuencia cardíaca, usted lo dice, a los 15 segundos dice, se está incrementando la frecuencia cardíaca, continúas ventilación a presión positiva y haces un segundo chequeo pasado los 15 segundos. O sea, completaste 30 segundos efectivos de ventilación a presión positiva con una expansión torácica y que efectivamente resultó en un incremento de la frecuencia cardíaca. Ahora bien, si tienes el tórax se está moviendo, pero no hay incremento, es importante decirlo, la frecuencia cardíaca no se está incrementando, el tórax se está moviendo, continúas la ventilación a presión positiva y haces un segundo chequeo a los 15 segundos para ver si a pesar de que el tórax se está expandiendo y no hay incremento de la frecuencia cardíaca. Ahora bien, si no hay incremento de la frecuencia cardíaca, pero el tórax no se está moviendo, probablemente hay un problema de ventilación. Entonces tienes que proceder a chequear cuáles son los pasos que pueden estar afectando la ventilación de tu paciente. En este caso entonces realizamos el Mr. SOPA que vamos a presentar y vamos a explicar qué cosas ocurren. Tenemos que decirlo, anunciamos que el tórax no se está moviendo, tenemos que realizar los pasos del Mr. SOPA hasta que logremos una adecuada expansión. Y después de lograr la adecuada expansión, contamos 30 segundos de ventilación a presión positiva efectiva que logre el movimiento o excursión torácica. Si esto no se presenta, entonces realizamos el Mr. SOPA. Antes el Mr. SOPA se realizaba todo junto, ahora no, ahora lo que se recomienda es que tú sigues dando ventilación a presión positiva y haces el Mr. SOPA dividido en 4 partes. Primero haces el ajuste, el MR, Mr. Ajuste de la máscara, consideras la técnica de 2 manos, estás en la cabecera del niño, reposicionas la cabeza a una posición neutra o ligeramente extendida, sí, y vuelves a probar la ventilación a presión positiva si eso corrigió o permitió la expansión torácica. Si eso no se pudo hacer, evalúas la segunda parte que es SO, que sería succión de la boca y de la nariz. Y abres la boca. Succionas la boca y nariz con una perilla y abres la boca. Y vuelves a probar la ventilación a presión positiva y la expansión torácica. Si en caso tal esto no mejora, puedes incrementar la presión. Vamos a decir que arrancaste con un PIP que le tienes en el Neopuff de 20, pues lo subes a 25 o 30 sin sobrepasar 40 centímetros de agua y vuelves a probar ventilación a presión positiva. Y si no, entonces tienes que intubarlo. Tienes que colocar ya sea una máscara laringea. Yo no tengo la experticia con la máscara laringea, pero la intubación sí. Entonces procedes a colocar un tubo endotraqueal para garantizar que tienes intubada la vía aérea y que estás brindando oxígeno directamente a la vía aérea. Entonces recordar en este paso que necesitamos 30 segundos efectivos de expansión torácica. Ya no importa si está incrementando o no la frecuencia cardíaca, tenemos que cumplir con los pasos de expansión torácica y revisar en caso tal de que no haya una adecuada expansión torácica, porque si tú estás viendo que hay una adecuada expansión torácica y la frecuencia cardíaca no sube, usted cumple los 30 segundos porque usted va a arrancar entonces masaje cardíaco con ventilación a presión positiva. Pero si no hay una adecuada excursión torácica, usted tiene que realizar el Mr. SOPA en la forma en que se lo acabo de decir. Y procedemos. Después evalúas la frecuencia cardíaca después de 30 segundos de ventilación a presión positiva que mueva el tórax. Si encuentras un 100 latidos por minuto, pero el paciente no tiene esfuerzo respiratorio, tú continúas con ventilación a presión positiva. ¿Cómo se da la ventilación a presión positiva? Ventila, 2, 3. Ventila, 2, 3. Ventila, 2, 3. Ventila, 2, 3. Con esto vas a lograr más o menos una frecuencia entre 40 y 60, que es lo esperado. Si la frecuencia cardíaca se mantiene entre 60 y 90, acuérdense que tienen ya un monitor cardíaco o un saturómetro conectado en la mano derecha, mantienes la ventilación, corrige los pasos de ventilación que pueden ser necesarios, el Mr. SOPA, y entonces, si la frecuencia cardíaca se mantiene debajo de 60, entonces usted arranca ventilación a presión positiva con masaje cardíaco y ahora sí subes el oxígeno completamente a 100% para brindar adecuada oxigenación junto con el masaje cardíaco.
Si procedes a hacer una intubación endotraqueal, que es fuertemente recomendada antes de iniciar las compresiones torácicas, ¿qué significa esto? Que si tú tienes la habilidad, intube al paciente, porque vas a empezar probablemente en unas compresiones cardíacas que vayan a terminar en la administración de drogas. Entonces tienes que asegurar la vía aérea para que no haya broncoaspiración, para que efectivamente esté brindando el oxígeno que el paciente requiere. La distancia para colocarlo se estima en base a la distancia de la puntita de la nariz al trago, y normalmente esa es la distancia o la medida que sabemos en base al peso, la estimación de la edad gestacional, ¿no? 6 centímetros más el peso estimado, esa es más o menos la medida que vas a dejar en la comisura labial. Pero claro, lo más efectivo es ver que hay una expansión torácica y que tú puedes hacer una auscultación simétrica de ambos campos pulmonares. Tubo endotraqueal, dependiendo del peso, menor de 1 kg 2.5, entre 1 a 2, 3, y por arriba de 2, 3.5. Signo de que un tubo endotraqueal no está colocado de forma adecuada, sino que intubaste el esófago, mala respuesta a la intubación, el paciente en vez de mejorar su frecuencia cardíaca cae, desatura, puedes colocar un medidor de CO2 capnógrafo, no, en algunas áreas no hay, así que tienes que ver visualmente. Si uno ve la columna de aire que se presenta, no la vas a ver porque no está saliendo el CO2. No hay sonidos respiratorios bilaterales, probablemente si auscultas el abdomen vas a oír el paso del flujo del aire a nivel de la cámara gástrica, se va a distender, el tubo no se va a empañar y va a haber poco movimiento del tórax. Entonces ya vimos que brindaste ventilación a presión positiva, decidiste dar compresiones cardíacas debido a que la frecuencia cardíaca estaba debajo de 60, luego de 30 segundos de compresiones cardíacas, ventilaciones efectivas con excursión torácica, entonces procedes a dar las compresiones torácicas. Aquí es importante tener algo claro. Utilizas la técnica de los 2 pulgares, es preferible, rodeas el tórax del niño y das la técnica de los 2 pulgares, usas oxígeno al 100%, las compresiones pasas, ahora sí, el que está en la ventilación pasa lateral y el de las compresiones cardíacas pasa a estar a la cabeza del paciente, permitiendo entonces que del otro lado la persona más diestra en la colocación de catéteres umbilicales pueda administrar drogas a nivel de la vena umbilical. Es importante tener al paciente monitorado y esto es importante, las compresiones con ventilación a presión positiva se brindan por 1 minuto, oxígeno al 100% antes de decidir dar adrenalina y checar la frecuencia cardíaca si está por debajo de 60. El ciclo de reanimación se realiza, la técnica es 1 y 2 y 3, ventila, 1 y 2 y 3 y ventila, 1 y 2 y 3 y ventila. Vas a lograr 90 compresiones, más o menos 30 ventilaciones en 1 minuto. Así que tiene que ser efectivo. Esta técnica también la puedes utilizar lateral, pero se recomienda que la persona que esté manejando la vía aérea ahora pase lateral y el de las compresiones pase arriba para, ustedes ven aquí entonces cómo no permite trabajar sobre el cordón umbilical para poder administrar las drogas. Cuando ya decides, ¿cuándo decides entonces dar medicamentos? Importante. Antes nosotros se nos enseñaban muchas drogas, naloxona, bicarbonato, los bolos pueden ser de lactato, de solución salina, en fin, etcétera. Ahora solamente se recomiendan 2 cosas. Bolo de solución salina, adrenalina. Solamente. Nosotros no usamos atropina debido a que las dosis que se brindan a neonatos en base al peso son subterapéuticas. Entonces, nosotros no atropinizamos a los pacientes. ¿Cuándo decides utilizar droga? Ya lo dijimos, después de 30 segundos de ventilación a presión efectiva con una expansión torácica y 1 minuto sincronizado de ventilación a presión positiva y masaje cardíaco efectivo, entonces procedemos a dar la adrenalina. Y la principal ruta que se desea es la colocación de la vena umbilical. Usted puede agarrar cualquier catéter, si tienes un catéter umbilical 3.55, pasas 4 o 5 centímetros la vena umbilical, usted ve la carita feliz, lo meten por la boquita, que será la vena umbilical, y fijan con un hiladillo, o incluso una sonda orogástrica, lo que ustedes tengan a mano que sea estéril, canalizan para poder fluchar su adrenalina. La concentración de las ampollas que nosotros utilizamos en las maternidades es de 1 en 1000. Para neonatos nosotros utilizamos concentraciones de 1 en 10.000. ¿Cómo lo vamos a lograr? Vamos a añadir 0.1 cc de adrenalina, por eso yo recomiendo usar jeringuillas de 1 mililitro, 0.1 de adrenalina y 0.9 de solución salina. Eso te va a dar dosis de, no vas a pasar de 1 mililitro de la combinación adrenalina 1 en 10.000 y la dosis va a ser de 0.1 a 0.3 cc por kilo. No vas a saber el peso, pero en base a la edad gestacional tú lo puedes saber, menos de 28 semanas, 1 kilo, entre 34 a 28 semanas, 2 kilos aproximadamente, y más de 2, pues lo calculas a 3 kilos.
Y la dosis recomendada es de 0.1 a 0.3 cc con kilo. ¿Qué vamos a hacer el ejemplo matemático? Si el niño pesa 1 kilo, lo máximo que le puede pasar es 0.3 cc a dosis tope. Pasas 0.3 cc por el catéter umbilical y flocheas por ahí mismo 3 a 4 cc de solución salina para que efectivamente la droga llegue a nivel cardíaco. Si en caso tal no has tenido la habilidad o la posibilidad, o son menos personas para poder hacer una canalización de la vena umbilical, entonces se recomienda que procedas a hacer una intubación endotraqueal y administrar la adrenalina endotraquealmente. ¿Cómo sería la dosis? Adrenalina 1 en 10.000, pero ahora la dosis de 0.5 a 1 cc por kilo. Y lo administras en caso endotraqueal. La absorción es errática, así que no es la mejor vía para utilizar. ¿Cuándo consideramos utilizar solución salina? Si el bebé parece que está en shock y no responde a la reanimación, podría indicarse la administración de un expansor de volumen. ¿Cuál es el expansor de volumen que nosotros recomendamos? La solución salina. ¿A qué dosis? A 10 cc por kilo. Lo pasamos por la vena umbilical y el tiempo de demora entre 5 a 10 minutos. Así que ya terminamos lo que es la parte de reanimación neonatal. Vamos a conversar sobre algunos temas muy importantes o conceptos que también acompañan la reanimación neonatal. Cuando nosotros brindamos hipotermia terapéutica a pacientes que cumplen en las primeras 6 horas de vida, datos, dependiendo de la unidad, datos muy clásicos de asfixia, acidosis metabólica sostenida, un pH bajo, probablemente eventos convulsivos, una historia de un evento asfíctico periparto, edad gestacional mayor de 36 semanas, son aquellos pacientes que se benefician con la hipotermia terapéutica. Y aquí vemos pues cómo se da la lesión a nivel cerebral del paciente, sobre todo por la reperfusión a nivel cerebral, y vemos cómo se dan las afectaciones a nivel excitotóxico, inflamatorio y de estrés oxidativo que se puede presentar a nivel cerebral. Cuando nosotros entramos a reanimar bebés prematuros, creo que ustedes ya les he comentado algunos pasos. ¿Qué es lo más importante? Recuerden que si es menor de 35 semanas, usted arranca con oxígeno que fluye entre 21 a 30%. Menor de 32 semanas, ustedes usan una bolsa de plástico para disminuir la pérdida de calor y poder realizar las técnicas de reanimación a través de la bolsa. Los bebés prematuros corren un riesgo adicional de necesitar reanimación. ¿Por qué? Porque pierden más calor, son más vulnerables a las lesiones hiperóxicas, pulmones inmaduros con un impulso respiratorio disminuido, un cerebro inmaduro que es proclive a las hemorragias, vulnerabilidad a las infecciones, poco volumen de sangre que aumenta con las repercusiones de la pérdida de sangre. ¿Por qué es importante? Recuerden los 4 mecanismos por los cuales el niño pierde calor: conducción, convección, evaporación y radiación, por lo cual metemos al niño entre la bolsita plástica para poder, que son los ejemplos que tienen abajo, para poder disminuir la pérdida de calor. En mi unidad hay bolsas propias que ya tienen hasta el espacio para meter la cabecita y el cuerpo y cerrarla. En otros casos uno la puede preparar de forma artesanal con bolsas Ziploc, sacando el cuerpecito del niño y manteniendo la cabecita del niño, manteniendo el resto del cuerpo dentro de la bolsa plástica. Cosas importantes éticas, que nosotros sabemos, por ejemplo, hace 15 años, todo niño menor de 500 gramos no se reanimaba, o niños menores de 26 semanas, había lo que llamábamos la zona gris entre las 24 a 26 semanas. Ahora, el curso de reanimación aprobado por la Academia Americana de Pediatría y las guías ILCOR nos hablan de que pacientes menores de 22 semanas no deben ser reanimados. Ahí estamos hablando de peso incluso rayan por debajo de los 500 gramos. Cada unidad debe establecer cuáles son sus valores de sobrevida óptimos para que ustedes lo conozcan y puedan presentar esta información a los padres para que sepan a qué atenerse. Y aquellos pacientes que presentan malformaciones congénitas severas o anomalías cromosómicas que pueden afectar su pronóstico a corto y a largo plazo. Eso es importante, y aquellos cuidadores deben permitírsela a los padres participar en las decisiones sobre hasta qué técnicas o hasta qué paso de reanimación vamos a realizar dependiendo del niño. Cuando nosotros iniciamos una maniobra de reanimación y desde el nacimiento tenemos un Apgar 0, si usted tiene una puntuación de Apgar de 0 a los 10 minutos, es un indicador convincente de morbilidad y mortalidad en recién nacido y prematuro. Pero las decisiones de proseguir o abandonar siempre deben ser individualizadas y decididas en equipo. Por eso es importante que tiene que haber una persona que esté anotando, que cuantifique el tiempo de las maniobras que ustedes están realizando, que asigne los Apgar, que pueda decir, por ejemplo, a mí me ha pasado, el niño nace francamente en paro. Yo no voy a iniciar la maniobra de reanimación, después lo voy a decir, el paciente nació en paro, frecuencia oculto, si es un evento severo, digo, frecuencia cardíaca de 0, arrancamos maniobra de reanimación, para que se entienda que desde que arrancamos el paciente estaba en 0.
Siempre vamos a hacer los mismos pasos, pero es importante la protección médico-legal en la cual los médicos estamos expuestos ahora con todos estos problemas. Entonces, una persistencia por más de 10 minutos con una frecuencia cero, o traduciendo, una frecuencia cardíaca cero o un Apgar de cero, es un indicador de mortalidad y nos indicaría entonces la decisión de suspender, aunque cada una debe ser individualizada. Tanto los padres como los proveedores deben tener presentes las decisiones preliminares acerca del nivel de atención y se modificará dependiendo de la evaluación. Ya estamos terminando. Entonces, ¿qué cosas se han actualizado? Cambio en las preguntas. Si el niño está a término o no. ¿Cuáles son las nuevas cosas actualizadas? Esto es importante que se lo lleven si tiene buen tono y si respira o llora. Las 3 preguntas. Ya no incluimos esto de vigoroso, no vigoroso, eso no existe. Se mantiene el minuto de oro, eso es básico. El cordón umbilical, 30 segundos como mínimo. Si el paciente está vigoroso, se ve bien. 30, 60, más de eso no lo deben prolongar. No se hace intubación de rutina para aspirar meconio, ya le dije a ustedes. Considerar la aplicación de saturómetro, considerar la aplicación de EKG con 3 derivadas, administración de oxígeno, 21% mayores de 35 semanas, 21 a 30 menores de 35 semanas. Es importante registrar la temperatura porque es un factor pronóstico decisivo y tenemos que mantener la temperatura axilar entre 36.5 a 37.5. Cuando arrancamos compresiones a nivel cardíaco, recuerden que cambian de posición. El que hace las compresiones va a la cabecera, el que da ventilación va lateral y permite al otro lateral que haga lo que es la intubación, la canalización de la vena umbilical. Y el oxígeno se mantiene al 100% y la hipotermia, pues en los casos que conversamos, que presenten datos de asfixia. ¿Qué es lo importante y qué es lo que ustedes tienen que adquirir en su sala de maternidad? Primero, el curso. Segundo, tratar de grabar este esquema de reanimación y pegarlo en un área visible donde todos estén empapados o prácticos en lo que es la aplicación de las técnicas de reanimación. Eso es importante. Hay que practicar regularmente las habilidades de intubación, canalización de catéteres umbilicales, cómo se da el masaje cardíaco, cómo se da una ventilación a presión positiva, cuáles son los ítems y tienen que medir sus tiempos de efectividad. Porque cuando uno empieza a grabarse y ver lo que uno está haciendo, se da cuenta de que el tiempo mental no es igual al tiempo cronométrico que estamos haciendo y tenemos que ser óptimos en la atención que estamos brindando. ¿Qué equipo deben ustedes adquirir por lo menos? Tienen que tener definitivamente una incubadora abierta que permita la movilidad y las intervenciones al recién nacido, que cuente con un timer, que cuente con un monitor de servocontrol para la temperatura, un saturómetro, un monitor cardíaco, el CPAP en aquellos prematuros menores de 32 semanas que pueda tener un esfuerzo respiratorio que sea dificultoso, bolsas plásticas para prematuros, recordar el trabajo en equipo, implementar una hoja de atención. Es bueno que ustedes tengan cuando entra un caso donde hay un paro cardiorrespiratorio, un nacimiento, un probable óbito o alguna complicación que se dé justo, que pueda tener algún tipo de final trágico o implicaciones médico-legales importantes, consignar muy precisamente y que todas las personas participantes firmen sobre las cosas que se realizaron y que se decidieron para poder brindar y, bueno, activar el timer como habíamos dicho. Entonces, me detengo aquí en este momento, abro el margen para las preguntas y pues me dirán ustedes si tienen alguna duda. Claro que sí, doctor. Tenemos al momento una consulta de Adriana Molina. Muchas gracias, Adriana, por su consulta. ¿El CPAP es equivalente a la cámara de Hood? Sí, claro. La cámara de Hood es una especie de tienda, es como un escafandra, un casquete. El CPAP son unas cánulas como las que brindamos oxígeno nasal, pero eso va conectado a un concentrador de oxígeno que nos permite brindar un CPAP. Entonces no es lo mismo. La cámara de Hood que usted habla es como un casco, como las escafandras. No, esto va directo en la nariz y permite entonces reclutar mejor los alvéolos. Gracias. Betsaida González también nos consulta. Me queda la duda de si se aspiran las secreciones cuando es líquido meconial. No, eso es lo que hemos dicho, ya cambió. Antes, señora Betsaida, se nos enseñaba a todos que si el paciente se evaluaba si era vigoroso o no vigoroso. ¿Qué significa no vigoroso? Bradicárdico, hipotónico, sin esfuerzo respiratorio, entonces usted procedía a intubar y aspirar el meconio. Ya eso no se hace. Haya meconio.
el niño sea vigoroso o no vigoroso, no se hace no se hace succión y aspiración de meconio, debido a que demoras intubar la succión y procedes directamente a realizar los pasos de reanimación. Ya no está indicada la succión de la vía aérea. No sé si tienen otras preguntas. Sí, claro que sí. Mircaya Hall nos consulta, actualmente por la pandemia, ¿existen cambios en alguna etapa de la reanimación neonatal? Bueno, sí, mira, buena, doctora Mircala, ¿cómo está usted? Un placer saludarla. Mira, Mircala, bueno, con el famoso coronavirus, ¿qué es lo que se ha recomendado? Que la reanimación se realice en otro cuarto, sería lo ideal, que no sea en el que están interviniendo la mamá. Tienes que vestirte, tienes que prepararte para, para brindar esta, por así decirlo, reanimación. Se debe separar inmediatamente el niño, nada de demora en el clampeo, se clampea, se le pasa al niño, debiera ser en otra área, pero no se está haciendo porque nuestras maternidades son muy pequeñas, se hacen al lado del paciente, a alguna distancia prudencial, más o menos 2-3 metros, el paciente se pesa, se mide, se hace todo igualito, manteniendo una distancia con la mamá, lamentablemente en algunos casos no se lo llevaba la mamá, se lo presentaba, se lo acercaba, eso no se debe hacer y el paciente debe ser retirado. En cuanto a la lactancia, si la mamá es positiva, se recomienda mejor que se ordeñe y se le da leche ordeñada y sí es importante que el hisopado al neonato se le deba hacer entre 24 a 48 horas luego del nacimiento, doctora Mircala. Así que son las únicas cosas, la reanimación sigue siendo reanimación, el embarazo sigue siendo el embarazo, entonces lo único que usted tiene que hacer es evitar la medida de contacto para que no se contamine el bebé ni usted. Bueno, gracias, doctor. Por aquí vamos a ver si puede atender la solicitud de Ronald Suárez Mendoza. Él quisiera que usted repitiera los pasos para el niño con meconio. Nada, lo mismo que le dije a la doctora Betsaida, ya no se hace nada, usted hace los pasos igualitos de reanimación, el meconio es un factor meramente distractor, ya no se toma en cuenta. Antes cuando hacías reanimación preguntabas, ¿presencia de meconio o no? Esa era una de las primeras preguntas que te hacía. A término, respiro yo, meconio no. Ya el meconio salió. No importa que haya meconio o no, usted hace todos los pasos de reanimación. Por aquí le felicitan por su excelente charla y le consultan a cuántos litros comienza uno el oxígeno suplementario. 10 litros. Bueno, nosotros depende de nosotros tenemos que brindar oxígeno entre 21 a 30%. Se recomienda que arranques entre 8 a 10 litros, manteniendo la saturación, porque nosotros usamos, se me va el nombre ahorita mismo, pero mezcladores de oxígeno con aire libre, y entonces nosotros brindamos la saturación. Normalmente FIO2 FIO2 al 30%, 10 litros, si es lo que usted desea saber. Por aquí tenemos otra consulta. ¿La terapia de hipotermia no presenta beneficio luego de las 6 horas? Bueno, mira, lo que pasa es que ya se puede intentar, ¿no? Dependiendo, si realmente estás en un evento asfíctico, vamos a decir, estás en una provincia lejana, se te presentó, el niño tiene todos los datos sugestivos, siempre la hipotermia ayuda. Pero lo que se recomienda es que sea puesto en las primeras 6 horas. La recomendación es en las primeras 6 horas para que realmente sea efectiva. Eso es lo recomendado. Ok, por aquí nos consulta. Administrar 0.5 adrenalina por tubo endotraqueal en caso que el paciente esté sangrando, por más que se aspire, ¿se debe también en menor tiempo administrar adrenalina nuevamente? Bueno, es que normalmente la adrenalina se debe repetir cada 5 minutos. Antes de eso no es necesario. Realmente cuando tú empiezas a administrar adrenalina, eso no lo dije, lo preferible es que vaya al torrente sanguíneo. ¿Qué es lo ideal? Que ya apenas usted arranca con presiones cardíacas y ventilación o presión positiva, ya haya alguien canalizando la vena umbilical para pasar la adrenalina, porque lo que nosotros queremos es que esa adrenalina llegue a la cámara cardíaca para que el mismo endocardio el miocardio pueda entonces realizar la compresión. Cuando tú se la entregas por vía endotraqueal no es tan eficiente. La puedes usar como una primera dosis, pero apenas canalizas la vena umbilical, pasas la segunda dosis independientemente del tiempo. O sea, la intubación endotraqueal se pasó, como por decir algo, y usted apenas canaliza, pasas como si fuera la primera dosis. Gracias. Otra consulta. Tras una reanimación con dispositivo bolsa máscara exitosa, ¿se deja el paciente en cámara de Hooke o qué dispositivo se coloca?
Bueno, mira, si el paciente respondió, mira, eso es lo que le decía, del 90% del nacimiento, 10% requiere ventilación a presión positiva. Un niño que te responde solamente con ventilación a presión positiva, sin masaje cardíaco, solamente es un niño que necesita oxígeno. Ese niño va a cursar con un esfuerzo respiratorio un poquito cansón, tú le pones su escafandra, se lo puedes mantener y lo llevas entonces al cuarto de niño sano para que el niño se vaya recuperando. O sea que simplemente era un evento hipóxico transitorio, no había caído francamente en una apnea secundaria. Cuando ya entramos en masaje cardíaco y drogas, este es un niño que estaba parado. Entonces, ese niño debe ir a una unidad de cuidados intensivos, probablemente tiene que mantenerse intubado, porque muy pocos son los que de una vez lo saca. Esto no es una película en la cual tú le empiezas a administrar adrenalina y le das ventilación a presión positiva y el niño mágicamente empieza a respirar, saturar 100%. Eso no ocurre en la sala de reanimación. Todo el mundo sabe que el paciente empieza a recuperar frecuencia cardíaca primero. Después va a venir el esfuerzo respiratorio. Entonces, los pacientes salen de la sala de maternidades intubados, van para una unidad de cuidados intensivos donde hay que brindarle ventilación a presión positiva, ponerle drogas, hacer probablemente hipotermia, hacer toda la otra cosa. Entonces, un niño que te salió con ventilación a presión positiva, lo puedes dejar después en tienda de HUD, escafandra, oxígeno por incubadora, dependiendo de la clínica y la saturación que tú tengas con el paciente. Pero paciente que cae con presiones cardíacas y drogas, va para intensivo, sale intubado, va canalizado, no puedes utilizar la vía oral y es un paciente que tienes que de mucho cuidado. Gracias. Otra consulta. En el caso de asfixia perinatal, lo ideal es iniciar la hipotermia dentro del menor tiempo posible. En el menor tiempo posible, pero en las mejores condiciones. O sea, el niño, cuando tú estás en la sala de parto, tú no lo llevas a hipotermia ahí. Ahí el paciente tiene que llevarse a eutermia. O sea, el niño tiene que salir con la temperatura adecuada. Cuando usted llega a la unidad de cuidados intensivos y usted toma la gasometría en la primera hora, tiene un pH por debajo de 7.1, tiene un paciente que no tiene esfuerzo respiratorio, estuviste frente a un evento asfíctico, que está intubado, está complicado, está convulsionando, tiene la evaluación de Sarnat, es compatible con un evento asfíctico, entonces en ese momento usted lo coloca en hipotermia, pero no en la sala de reanimación. En la sala de reanimación lo llevamos a eutermia. Tenemos que mantener la temperatura normotérmica adecuada. Gracias, Natalia Rodríguez le felicita por la charla, le parece muy interesante y tiene una consulta. Aparte de la adrenalina, ¿qué otros medicamentos intervienen en la reanimación? Bueno, mira, es lo que decía. Antes a nosotros se nos enseñaba bicarbonato, se nos ponía adrenalina, se ponía naloxona, si el paciente había recibido se pensaba que había una intoxicación por anestésico de la madre, pero en realidad nosotros lo único que estamos utilizando ahora es adrenalina. Usted solamente usa adrenalina. Si le tiene que pasar alguna carga de líquido, no usa lactato, solamente usa solución salina o sangre o negativo que nadie tiene en la sala de reanimación. Vamos a ser sinceros, entonces usted pasa adrenalina y solución salina. Adrenalina y solución salina. Es lo que usted necesita en la maternidad. Ya cuando llega a una unidad de cuidados intensivos, pues de repente tengas que ponerle dopamina, tengas que poner adrenalina, tengas que poner dobutamina, tengas que poner algún otro tipo de medicamentos. Gracias. ¿Qué tan efectivo es el CPAP casero? Bueno, el CPAP casero o el CPAP de burbujas, si es al que se refiere, te da la misma presión de agua. O sea, el único tema que estás en una unidad de partos, la unidad de parto tiene que ser lo más estéril posible. Entonces, estos CPAP no los tienes montados para utilizarlo. Esto normalmente se prepara en las salas de neonatología. Entonces, si lo tienes en una sala de neonatología, el CPAP de burbuja es efectivo, siempre y cuando lo prepares de la forma adecuada con los componentes adecuados. A ver, otra pregunta. ¿Cuánto era de SSN que se administra cuando el neonato está en shock? 10 cc por kilo. 10 cc por kilo y se pasa entre 5 a 10 minutos. El niño está chocado, usted le pasó adrenalina, el niño sigue pálido, hubo un desprendimiento de placenta, hubo evidente pérdida de sangre. Usted agarra el cordón umbilical y usted entonces le va a pasar por la vena umbilical a 10 cc por kilo en un lapso entre 5 a 10 minutos el bolo de solución salina y lo puedes repetir hasta una segunda vez. ¿Qué recomendaciones brinda para el área de prehospitalaria? Normalmente Dios siempre bendice a los niños que nacen en las casas, en los taxis, en los buses, así que en realidad nada más que usted como personal prehospitalario esté preparado, ¿no? Tenga su bolsa autoinflable, una fuente de oxígeno,
que tengas un tubo endotraqueal, que tengas laringoscopio, que tengas la habilidad y que sepas lo que tienes que hacer, ¿no? Que son las cosas más importantes. Pero a nivel prehospitalario normalmente a los niños siempre le va bien, no sé por qué extrañamente siempre pasan estas cosas, pero en el hospital es donde los pacientes se complican, porque son casos, ya llegan los prematuros que inducimos, llegan los pacientes que hacen desprendimiento de placenta, llegan los pacientes que por ponerle muchos medicamentos para mejorar su contractibilidad en la labor podemos tener un efecto adverso. Entonces son la sala de maternidad y parto es donde nos tenemos que enfrentar a esto. Una consulta más. ¿Qué pacientes requerirán toma de panel de asfixia en sí? Y si requieren repetición de estos laboratorios nuevamente. Panel de asfixia. Bueno, mira, nosotros, panel de asfixia como laboratorio, nosotros lo único que hacemos es la primera gasometría, la evaluación clínica neurológica de Sarnat y los antecedentes convulsivos o de alguna afectación. Ya posteriormente, medidores que tengan, uno le pone, hay monitores de electroencefalografía de 3 derivadas que nos permiten también ver la actividad epileptogénica si la presenta, pero normalmente ya es un manejo de intensivo, o sea, escapa de la capacidad de este curso y ya es propio de las unidades, ¿no? Lo que uno decide, igual, esto puede producir lesiones a nivel cardíaco, hay pacientes que presentan bloqueo cardíaco y otras afectaciones a nivel del miocardio por la hipoxia, entonces ya él escapa del curso. Aquí me pregunta el doctor Rivera, profesor, ¿cómo está usted? La ligadura tardía del cordón se recomienda que sea entre 30 a 60 segundos, no más de eso. No más de eso. Eso está descrito, está requete estudiado. El que quiera hacerlo más de eso por amor, por lógica, mientras sea un niño que nació normal a término, usted lo puede dejar todo el tiempo que quiera en la parte romántica. En la parte de docencia, en la parte de estudiada, 30 a 60 segundos suficiente. Y le recomendaría 30 segundos para no demorar porque el niño está hipotérmico. Usted está sobre las mantas, el niño lo tiene suspendido, le están aspirando la boca a la nariz, no es que está directamente con la madre, entonces yo le diría que francamente 30 segundos suficientes, si el niño está vigoroso, respira y llora. Bueno, doctor, la verdad es que yo creo que hemos tenido una tarde muy enriquecedora, un tema muy lindo. Queríamos darle las gracias de parte del equipo de Acrópolis Capacitaciones por atender este llamado. Y pues a todos los asistentes queremos decirles que el doctor ha brindado sus redes sociales y Acrópolis Capacitaciones también puede ser un puente. Si tienen alguna consulta, pues estamos a la orden. Doctor, invitado nuevamente en otra ocasión para otro tema que estamos seguros va a ser tan bueno como este. No sé si tienen algunas palabras. No, solamente, bueno, yo primero por mi parte darle las gracias, tuvimos muy buena acogida, creo que logramos un promedio de entre 150 personas entretenidas aquí oyendo la charla, un viernes en la tarde-noche, pues realmente para nosotros es gratificante, así que agradecidos con ustedes más que ustedes conmigo por oír este servidor. Todos los webinars que Acrópolis Capacitaciones ha brindado están disponibles en nuestro canal de YouTube, Acrópolis Capacitaciones, así que en su momento va a estar disponible también este webinar para que puedan revivirlo y si tienen algunas consultas, pues está de más decir que estamos a la orden. Buenas noches a todos, muchas gracias doctor y pues seguimos capacitándonos. Listo, hasta luego, Hasta gracias. luego.